Muy buenas con todos. De parte del grupo de estructuras GFIC, vamos a comenzar con la actividad de solucionario de exámenes de los cursos de la rama de estructuras. Para este caso, vamos a continuar con el curso de análisis estructural 1, empezando con la primera práctica, ¿no? Para esta primera práctica tenemos la siguiente armadura y luego también tenemos otro problema, dos problemas para esta práctica, para la cual comenzamos. En la siguiente armadura, para la cual tenemos una fuerza horizontal en B de 400 toneladas fuerzas, nos piden lo siguiente. Bueno, primero tenemos que ver las condiciones que nos dan, ¿no? Tenemos que las barras van a ser todas de sección constante. Con una condición nos piden que tomemos la barra CB como una redundante que va a ser atracción. Y ahora lo que nos piden es calcular las fuerzas internas y hallar el desplazamiento horizontal de B. Primero vamos a corroborar que la armadura no sea isostática, ¿no? Por eso es que nos piden que esta barra CB sea redundante. Entonces tenemos que 2 veces por el número de nodos es igual al número de barras más las reacciones, ¿no? Que esta es una fórmula para comprobar si la estructura es isostática o no. Entonces, como vemos, no es una estructura isostática y según este resultado nos dice que hay una redundante, ¿no? Y justamente es la redundante que nos están solicitando usar, que es, en este caso, vamos a usar la de la barra CB, ¿ok? Ahora que ya sabemos qué redundante vamos a usar, podemos plantear el sistema primario, ¿no? Excluyendo esta barra, entonces ya la estructura sería una isostática, para lo cual hacemos los cálculos, ¿no? De las reacciones y de las fuerzas internas. Primero sabremos que, ¿no? Como hay una fuerza de 400, aquí en la apoyo fijo habrá una de 400 en dirección horizontal, y para continuar con las verticales, primero vamos a aplicar momento en D. Entonces sería 400 por la distancia 6 igual a 8 por la distancia que vamos a poner R, y la reacción vertical R sería igual a 300, ¿no? Tonelada fuerza, que en este sería en dirección hacia abajo. Y para equilibrar, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 sería 300 en el apoyo móvil, ¿no? En D. Entonces, ya habiendo equilibrado externamente la estructura, vamos con el equilibrio interno, empezando por los nodos. Para el nodo B, vemos que tenemos la fuerza de 400 y las barras AB y BD, ¿no? Como la barra BD no puede equilibrarse, entonces esta no tiene fuerza interna, entonces sería 0. Y para la barra AB solamente se equilibra con la fuerza aplicada de 400 toneladas fuerzas y entonces su fuerza interna sería de 400 toneladas fuerzas de la barra AB. Lo mismo para los demás nodos, ¿no? Vamos equilibrando cada nodo y con eso vamos hallando las fuerzas internas de cada barra. Por ejemplo, en A, este 400 toneladas fuerza es proveniente de la barra B, y ya, claro, ¿no? Aplicando nuestra geometría, podremos saber que la fuerza interna de la barra AC es igual a 300 toneladas fuerzas, y de la barra AD es igual a 500 toneladas fuerzas. Y finalmente en C tenemos, ¿no? Esto es 400 toneladas fuerzas y 300 toneladas fuerzas de las reacciones, y simplemente equilibramos, ¿no? La barra CD, es de 400 toneladas fuerzas. Entonces, con esto ya tenemos todas las fuerzas internas y todas las reacciones del sistema primario. Continuamos ahora planteando el sistema complementario, ¿no? En donde la barra CB, digamos que vamos a tomar un valor unitario y este será atracción. Entonces ya tenemos esta información para poder hallar las fuerzas internas, ¿no? De cada barra en el sistema complementario. Empezamos en C, ¿no? En C tenemos esta fuerza interna de 1 que proviene de la barra CB, y con esto equilibramos el nodo hallando las fuerzas en la barra AC y en la barra CD, ¿no? Continuamos en A, donde este 3 quintos lo tenemos en la barra AC, y luego a partir de esto equilibramos el nodo y tendremos las fuerzas internas, ¿no? En la barra AB y en la barra AD. Y finalmente en B ya tenemos que esto es 4 quintos de la barra B y esto ya es 1 de la barra CB, ¿no? Esto ya lo tenemos y equilibramos simplemente para determinar que la barra BD tiene un valor de 3 quintos.
Entonces, teniendo todas las fuerzas internas, tanto del sistema primario como complementario, hallamos los desplazamientos DI y FIJ, ¿no? Que en este caso serían D1 y F1 D1. Entonces, como ya sabemos, para el D1 sería la fórmula es la sumatoria de las fuerzas internas en el sistema primario por la fuerza interna del sistema complementario por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Y acá reemplazando toda la información tenemos primero este 300, lo tenemos de la siguiente barra, ¿no? De la AC. De la barra AC tenemos 300 toneladas fuerzas, atracción, entonces positivo, por menos 3 quintos, que es de la barra en compresión AC del sistema complementario, por la longitud, que es de 6 metros, ¿no? Continuando tenemos tanto de la barra AB, que es 400 toneladas fuerzas del sistema primario, menos 4 quintos del sistema complementario, por la distancia que es de 8, ¿no? También tenemos de esta barra diagonal, que es de 500 en compresión, y entonces también tenemos del sistema complementario, que esa barra está a tracción, que es la barra D, ¿no? Por la distancia que es de 10. Y finalmente tenemos de la barra inferior, que es de 400 por menos 4 quintos por 8, que es lo mismo, ¿no? Que la barra B, la barra CD. Entonces, solo tomamos esas barras porque la barra, no, perdón, en el sistema primario, tanto esta barra, que se supone que es la CB, no la tenemos, y en la barra BD no hay fuerzas internas, entonces esos valores no van a ser cero igualmente, ¿no? Y realizando la siguiente operación tenemos que D1 es igual a menos 11.200 sobre EA. Y ahora continuando para F de 1, tenemos la misma fórmula, ¿no? Solamente que va a ser la fuerza interna del sistema complementario multiplicado por el mismo, ¿no? Y en este caso sería igual a, por ejemplo, menos 3 quintos elevado al cuadrado, ¿no? Porque esa es la fuerza interna, en este caso de la barra AC, y como son la misma fuerza, tienen el mismo valor, longitud, lo multiplicamos por 2, entonces sería menos 3 quintos al cuadrado por 6, que es la longitud, y eso por 2, ¿no? Para la barra C y la barra BD, más menos 4 quintos, que es de la barra AB y CD, al cuadrado, por 8, que es la distancia, longitud, por 2, ¿no? Porque son las dos barras, más, que sería 1 al cuadrado, ¿no? Las diagonales, por 10, y también de cada uno, ¿no? De esta barra diagonal, 1 por 10 más 1 por 10 de esta barra, la CB, ¿no? Cosa que a veces hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque de vez en cuando algo que sucede es que a la hora de resolver los exámenes, mm, se saltean esta barra, ¿no? No lo toman en cuenta este valor. Por eso lo ponen rojito, ¿no? Porque como no está en el sistema primario, a veces por las prisas no, se olvidan de considerar de esta manera, ¿no? Y eso es algo importante tener en cuenta. Y ahora, operando todo esto, le igualamos, o sea, el valor va a ser 34.56 sobre EA, y ahora pasamos a la ecuación para restablecer la compatibilidad, ¿no? Para tener la fuerza interna de la barra CB del sistema real. Y tenemos la siguiente fórmula, ¿no? En el cual despejamos x1 y será igual a menos DDI entre F y J, que es F y J. Reemplazamos y acá nos va a tener el valor que la fuerza interna en la barra CB del sistema real es 324.07 toneladas fuerza, ¿ya? Entonces, para determinar las fuerzas internas de las demás barras del sistema real, lo que podemos hacer es hallar las demás fuerzas con equilibrio interno, o si no, podemos aplicar superposición, ¿no? Que la fórmula es la siguiente. La fuerza interna del sistema real es igual a fuerza del sistema primario más del sistema complementario por este valor de x1. Por ejemplo, el ejemplo más simple, ¿no? La fuerza interna de la barra CB, que en el sistema primario es 0 porque no hay, más 1, porque ese es el valor del sistema complementario, por el valor de x1, ¿no? Y podemos ver que la fuerza interna en CB es 324.07. Y ahora, aquí ya tenemos todos los valores reemplazados por superposición. Y, por ejemplo, para corroborar esta fórmula de arriba, podemos hacerlo para la barra AC, ¿no?
tendríamos que, para el sistema primario tenemos 300 toneladas fuerzas, más el valor del sistema complementario, que es menos 3 quintos, multiplicado por este valor, ¿no? 324,07. Y reemplazando toda la información para la barra C, tendríamos que nos saldría 105,56, ¿no? Y lo mismo para las demás barras, ¿no? Para hallar todas las fuerzas internas. Y con esto ya hemos respondido una de las preguntas, ¿no? Que era hallar las fuerzas internas de toda la estructura. Y lo que nos piden también es el desplazamiento horizontal en B. Aquí debe ser en B, ¿ya? Entonces, lo que se hace es el plantear el sistema virtual donde la fuerza interna de la barra CD es conocida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya tenemos que en el sistema real, que la fuerza CD ya la hemos determinado, es como una fuerza que ya conocemos. Entonces, por eso no se le toma en cuenta cuando hacemos un sistema virtual. Para hacer un ejemplo más sencillo, es como si nosotros tomásemos, si este apoyo fijo en el nodo D fuese, bueno, el apoyo móvil fuese un apoyo fijo, y tomásemos, y por ejemplo, la barra CB no estuviese, entonces sería isostática, pero externamente isostática, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar una redundante, por ejemplo, en la vertical del apoyo fijo. Entonces sería apoyo fijo acá y apoyo móvil para que permita desplazamiento vertical, ¿no? Entonces con eso tendríamos el valor de la reacción vertical en D, ¿no? Pero esto podría traducirse como que es podríamos compararlo como que es una fuerza externa. Y al ser una fuerza externa, no se toma en cuenta en el sistema virtual, ¿no? Por eso es que a la hora de hacer el sistema virtual, no tomamos en cuenta la redundante, la cual ya tenemos, la cual hemos resuelto, ¿no? En primer lugar. Entonces, lo que estamos resolviendo aquí en el sistema virtual es una fuerza, es una estructura isostática donde vamos a tomar el desplazamiento justamente horizontal en B, ¿no? Por eso ponemos el valor unitario en esa dirección. Y a partir de ello, hallamos las fuerzas externas y también las fuerzas internas, ¿no? Que ya lo tenemos planteado aquí. Y ahora para resolver toda la estructura, simplemente utilizamos la fórmula, ¿no? Que hemos visto anteriormente para hallar el desplazamiento horizontal de B, que es la sumatoria de la fuerza interna en el sistema real por la sumatoria de las fuerzas en el sistema virtual por la longitud entre EA. Por ejemplo, es 140,74, que es de la barra AB, y de la barra CD por 1, y acá también 1, por 8 la longitud, por 2. Y así va haciendo, ¿no? Sucesivamente, hasta hallar el cálculo, y tenemos el valor de 4.925,99 EA, que sería el valor del desplazamiento en el nodo B. Y con eso ya tendríamos resuelto la primera pregunta de la práctica calificada. Continuamos ahora con el problema número 2, en el cual consiste en esta viga, que sería simplemente apoyada si no fuese por este resorte rotacional, ¿no? En el cual también actúa una carga distribuida de valor W y con una distancia de 4 metros, lo cual nos dan las siguientes condiciones y nos piden lo siguiente. Nos dicen que la rigidez del resorte es de 2 toneladas fuerzas por metro radianes, el valor de la carga distribuida es 1 tonelada fuerza por metro, y el EI vamos a considerar de 1 tonelada fuerza por metro cuadrado, ¿no? Para simplificar los cálculos principalmente. Y lo que nos piden es resolver la estructura utilizando como redundante la reacción del nodo B. Entonces vamos a utilizar la reacción vertical de este nodo, de este apoyo móvil, como una redundante, ya que para el resorte rotacional, este también cuenta como una reacción, ¿no? Como si fuese un resorte, como si fuese un simple resorte, pero en vez de que actúe una fuerza, va a actuar un momento. Entonces, primero lo que hacemos es determinar el número de redundantes, corroborar principalmente, en el cual tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Que 3 veces por el número de nodos sería igual a 3 veces por el número de barras más las reacciones, ¿no? Como tenemos dos nodos, sería 3 por 2 igual a 3 por, solo tenemos una barra, más las reacciones, que serían 4. Entonces aquí podemos ver que solo tenemos una redundante, ¿no? Corroboramos que es una redundante y esa va a ser justamente la reacción vertical del nodo B.
Empezamos planteando el sistema XD, donde esta reacción vertical del apoyo en B va a convertirse en una fuerza X1, ¿no? Esto para el sistema secundario luego, porque ahora primero vamos a empezar con el planteamiento del sistema primario, en el cual ya no se va a incluir, ¿no? La reacción acá, y entonces ya tenemos una viga isostática. Y recordemos que el resorte cuenta como si fuese un empotrado, pero va a tener como un giro, ¿no? Debido a que es un resorte. Entonces, hallando las reacciones, tenemos que va a tener un momento de 8 toneladas fuerza por metro y una fuerza vertical de 4 toneladas fuerza. Entonces, ahora planteamos los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Acá son los siguientes, ¿no? De fuerza cortante y el de momento flector, en el cual planteamos su ecuación correspondiente, y esto ya lo sabemos, ¿no? Haciendo un corte y viendo las fuerzas que actúan, ¿no? De izquierda a derecha. Ahora ya tenemos los diagramas, el diagrama de momento flector principalmente, y ahora hay que tener algo en cuenta, ¿no? Con la deformación angular por el resorte. Sabemos que para hallar su deformación tenemos la siguiente fórmula, que sería θ es igual al momento aplicado en A por la rigidez rotacional, ¿no? La información que nos dieron en la página, en la anterior página, ¿no? Y sabemos que el momento en A es igual a 8 y la rigidez rotacional es de 2. Entonces, dividiendo tenemos un valor de 4 radianes. Entonces, esto lo planteamos aquí abajo en un bosquejo, donde por el resorte va a tener como una inclinación la barra, ¿no? Va a tener una inclinación de barra de 4 radianes. Y entonces aquí lo que hacemos es hallar el desplazamiento del punto B ocasionado por la deformación angular en el punto A por el resorte. Entonces lo que hacemos, pues hallamos, ¿no? Tenemos la deformación angular y toda esta longitud, y podemos hallar esta longitud, ¿no? Que sería de 16, ¿no? Entonces esto sería 16 metros. Claro, todo eso es como un sistema irreal, ¿no? Después de todo. Y ahora, esto lo guardamos para más adelante, y ahora pasamos a plantear el sistema complementario, donde aquí actuaría la reacción de X1, que en el complementario tomaría un valor unitario, equilibramos la viga, una reacción de 1 hacia abajo en el apoyo A, y en el resorte un momento de 4, ¿no? Toneladas fuerza por metro. Bueno, 4 así sin unidades, ¿no? Después de todo, estamos en el sistema complementario donde todos los números son adimensionales. Hallamos el diagrama de fuerza cortante, el de momento flector, donde tenemos ya su ecuación establecida, y lo mismo, ¿no? Hallamos la deformación angular por el resorte, donde sería igual al momento en A entre la rigidez del resorte, 4 entre 2, 2, y ese 2 lo planteamos aquí como la deformación angular, tenemos la longitud de la viga, y hallamos el desplazamiento del nodo B, ¿no? Que en este caso es hacia arriba, que va a tener un valor de 8. Pasamos a la siguiente hoja. Ahora, con toda la información obtenida, pasamos a hallar los desplazamientos de I y FI. Y primero empezamos con el de I, ¿no? Que sería para, en este caso, una viga, sería la siguiente fórmula, ¿no? La integral que va desde 0 hasta la longitud de la viga, y iría el momento el momento, bueno, la ecuación del momento flector del sistema primario por el del sistema virtual, que es el complementario entre EI, y esto lo reemplazamos, como es la viga de longitud 4, reemplazamos el momento real, el virtual, y ahora, esto vamos a tener un resultado, ¿no? Ahora, podemos ver aquí en el sistema primario que lo que tiende a deformarse es hacia abajo, ¿no? La estructura de por sí. Entonces va a haber un desplazamiento hacia abajo, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta que debido a la deformación angular por el resorte, también va a tener una deformación en el mismo sentido, hacia abajo. Y esto lo que va a tener la consecuencia es que nos va a salir un resultado probablemente, esto ya lo calculó previamente y salió un resultado de menos 32 sobre EI. Pues lo que hacemos es simplemente quitarle de valor 16, que es el correspondiente aquí, ¿no? El de la deformación angular. ¿Por qué? Para que en valor absoluto puedan sumarse, ¿no? Porque van a deformarse en la misma, desplazarse, mejor dicho, en la misma dirección,
Entonces sería menos 32 menos 16, sería menos 48 sobre EI. Ahora, para el desplazamiento FII, tendremos la integral que va desde 0 hasta la longitud de la viga por el momento, la ecuación del momento flector del sistema complementario sobre EI. Reemplazamos toda la información e igualmente, ¿no? Tenemos que verificar que la deformación angular, la dirección principalmente, ¿no? Del nodo B, según la deformación angular por el resorte, que en este caso es hacia arriba, ¿no? Y en el sistema complementario de por sí vemos que la deformación va a tender a desplazarse hacia arriba. Entonces, tanto lo que es el resultado, tanto el resultado de esta integral como el valor de 8, que es el que nos ha salido, en valor absoluto tienen que sumar. Entonces, acá nos saldría, creo, en el cálculo, según lo he calculado, 21.33, y acá eso es un error de tipificación, es menos, esta es más. Entonces sería 21.33 más 8, 29.33 entre E y I. Ahora lo que hacemos es la ecuación para restablecer compatibilidad, ¿no? Que ya la conocemos. Despejamos x1. Ahora reemplazamos los valores de DI y FI y operamos, y el x1, que es la reacción vertical del sistema real en el nodo B, nos sale 1.64 toneladas fuerzas. Y ahora lo que nos pedirían sería determinar las reacciones en A, ¿no? Por superposición. Entonces, por superposición ya conocemos la fórmula, ¿no? Que sería esta de acá. Y ahora primero lo hacemos para la reacción vertical en A, que sería igual a 4, este 4 es del sistema primario, más menos 1, porque en A está yendo hacia abajo, por el valor de x1, ¿no? Que es 1.64 y nos saldría 2.36 toneladas fuerza. Y el momento en A sería menos 8, que es el momento en el sistema primario, más 4, que es el momento en el sistema complementario, por 1.64, que es x1, operamos y nos saldría 1.44 toneladas fuerza por metro. Y bueno, con eso ya habríamos resuelto toda la práctica calificada para el curso de análisis estructural 1, y luego vamos a continuar más adelante con el examen parcial. Y eso es todo con respecto a la práctica, y espero que les haya servido bastante, y continuaremos, ¿no? Con los demás exámenes para este curso.